Nos había quedado pendiente un trabajo práctico sobre la segunda parte de la unidad 13 sobre expropiación. Eh, ya les puse para compartir el trabajo, así que primero y antes de entrar en lo que es la última unidad, la unidad 14, vamos a hacer rápido este trabajo práctico sobre expropiación. ¿Alguien puede comenzar a leer, por favor, el caso? ¿Se me escucha o no? Sí, profe, yo puedo empezar. Bueno, Donde empieza diciendo sobre fundamentos o más atrás, las consignas. donde dice objeto, Ah, bueno, ahí comienza la ley de expropiación. bueno. Objeto. Proyecto, expropiación en forma parcial de terreno Santa Catalina, de la provincia de Corrientes, de una superficie de 151 hectáreas, 2.491 áreas, individualizada en la Dirección General de Catastro y Cartografía de la provincia, bajo la partida, tanto, según plano que se adjunta al presente dentro de una superficie mayor de 2.387 hectáreas, 36 áreas, 25 centíareas. Fundamentos. Se pone a consideración del Honorable Senado de la Provincia de Corrientes un proyecto de ley tendiente a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial el inmueble donde se emplazará el regimiento Santa Catalina, originalmente en manos del Estado Nacional, Ejército Argentino, pero ya, de hecho y de derecho, desafectado del dominio público nacional, por no hallarse destinado ya al fin público al que estuvo originalmente sostenido. La finalidad pública que motiva el presente proyecto obedece a la necesidad habitacional que resulta de público y notorio, merced a los diversos asentamientos y ocupaciones de inmuebles de particulares ocurridos en esta ciudad de Corrientes, y de los que dan cuenta diversos medios periodísticos, los que se situaron, fundamentalmente, en los barrios Pirayuí, Doctor Montaña y Esperanza, lo que denota la imperiosa necesidad de contar con un predio como el indicado, el cual reúne las condiciones apropiadas para relocalizar y urbanizar a fin de satisfacer la demanda habitacional existente. La más acabada demostración de que el predio del ex regimiento no cumple ninguna finalidad pública, así como su desafectación del dominio público, está dada por la compra-venta realizada por el Estado Nacional a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. La compraventa fue autorizada por resolución número 2825 del 18 del 10 de 2010, del 2011, del Departamento Ejecutivo Municipal, modificada por resolución número 3366 del 11 de diciembre de 2011, aprobada por ordenanza número 5639 del 23 de marzo de 2012, y el boleto de compraventa fue aprobado por resolución número 3516 del 29 de diciembre de 2011, que se adjunta a la presente. Que como marco de referencia para una tasación del valor del inmueble, debe de considerarse que la municipalidad de la ciudad, de la capital, abonó una suma de 12.500.000 pesos, habiéndose depositado ya la suma de 3.750.000 como principio de pago y ejecución del contrato a favor del Estado Nacional. Todo ello surge de la resolución número 3366/2011, antes citada, y el boleto de compra-venta celebrado entre la municipalidad y el Estado Nacional. El inmueble en cuestión, conocido como Santa Catalina, conforme surge de los actos municipales referenciados en el párrafo precedente, se halla ubicado en la sección rural de la ciudad capital, ex departamento de Lomas, a 9 kilómetros del sur de la ciudad de Corrientes. A pesar de los actos de compraventa, no está claro si ya se operó la inscripción del dominio del inmueble a nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, por lo que se deberá expropiar tanto o al Estado Nacional o a quien corresponda, es decir, a quien resulte titular del inmueble
al momento de la desposesión, razón por la cual que es necesario efectuar alguna consideración en torno a la posibilidad jurídica de que una provincia expropie bienes pertenecientes al Estado Nacional. ¿Alguien que pueda continuar con el caso? Yo, profe, Bueno, acerca del deber del Estado, lato sensu, de garantizar el acceso a la vivienda digna. En fecha reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado el deber que cabe a los gobiernos locales. Se refería al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de garantizar el acceso al derecho humano fundamental a la vivienda digna en la causa QCS y B, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del 24 de abril de 2012. Uno de los caminos es precisamente el que se propugna por el presente proyecto de ley, pues se trata de un predio de gran extensión en desuso que bien podría cumplir con el fin de la urbanización y relocalización de los ciudadanos que no poseen una vivienda propia y que actualmente están acudiendo a la vía de hecho, motivados por la necesidad, ocupando irregularmente inmuebles de propiedad privada. Se estaría logrando así un camino de pacificación social, pues se encauzarían las necesidades habitacionales de gran cantidad de ciudadanos que no cuentan con un lugar donde vivir, resultando adecuado, previa realización de obras de infraestructura básica, canalizar a la población sin vivienda hacia un sector idóneo para cobijar a todas las familias, ideando mecanismos de viviendas sociales que permitan suplir la ausencia de fondos nacionales. Ello, claro está, sin perjuicio de reclamar luego por otros carriles al Estado Nacional por el incumplimiento señalado. Paralelamente, prescribe la Carta Magna en su artículo 23, la propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia judicial fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Es facultad de la legislatura dar a la expropiación toda la amplitud que conviniere a los intereses públicos. Por todo lo expuesto, estimamos imperiosa la necesidad de proceder a la sanción de la ley de expropiación del inmueble descripto con el fin de destinarlo a la urbanización para la construcción de viviendas sociales tendientes a paliar el déficit habitacional existente en esta ciudad de Corrientes. El honorable... bien, ahí está, ahí, gracias Sebastián. Bueno, Bueno, después, esos son los fundamentos de la ley. Después viene la resolución de la ley que finalmente hace lugar a la expropiación por causa de utilidad pública, por los fundamentos que leyeron sus compañeros. Bueno, en los diferentes artículos eh, hace una remarcación, ¿no es cierto?, de los terrenos en cuanto a las medidas, la ubicación catastral y demás, sobre los terrenos objeto de esta expropiación. En base a esta ley y a estos fundamentos dados por el Poder Legislativo, en este caso es el Poder Legislativo Provincial de la provincia de Corrientes. Tenemos que responder lo siguiente. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es el objeto del proyecto de ley? O sea, ¿qué es lo que se va a expropiar a través de esta ley? ¿Qué creen ustedes? Sobre unos terrenos. Los terrenos de Santa Catalina. Exactamente, del regimiento de Santa Catalina, que originalmente estaban en manos del Estado Nacional, es decir, del Ejército Argentino. Sobre esos terrenos va a recaer la expropiación. Bien, la pregunta número 2 dice, identifique al sujeto expropiante y al sujeto expropiado, que el sujeto expropiante ya les dije, pero a ver cuál es el sujeto expropiante, el que va a realizar la expropiación.
La provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes. ¿Y recuerdan quiénes pueden ser sujetos expropiantes? Que habíamos dado la clase anterior. ¿Y solamente el Estado va a poder? Solamente el Estado. Bien. El Estado municipal puede ser, provincial o nacional. En este caso, el Estado provincial. En este caso es el Estado provincial, la provincia de Corrientes. ¿Y quién es el sujeto expropiado? Que esta es la particularidad que tiene este caso, justamente. También es el Estado porque correspondía el terreno de Santa Catalina al ejército argentino. ¿Pero a qué Estado? ¿En qué órbita? Nacional. Nacional, bien. ¿Y recuerdan cuáles eran los sujetos que podían ser expropiados? ¿Persona física o persona jurídica de carácter privado? O bien persona jurídica estatal, que es como se da en el caso que estamos analizando. El Estado, en este caso, el sujeto expropiado es el Estado nacional. Pero el sujeto expropiante siempre tiene que ser el Estado, ya sea nación, provincial o municipal. La consigna 3 dice, de conformidad a la ley 21.499, recordemos que la expropiación está regulada por esta ley, que es la ley de expropiación. En base a esta ley, dice la pregunta, para determinar la indemnización por expropiación, el Estado debe tener en cuenta las circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas que tiene el titular respecto del inmueble, fundamente su respuesta. Según el artículo 10 de la ley 21.499, dice que no hay que tener en cuenta eso. Exactamente. El artículo 10, como dijo la compañera, de la ley 21.499 establece expresamente que al momento de pactar la indemnización, solamente esta indemnización debe comprender el valor objetivo del bien y aquellos daños que sean una consecuencia inmediata y directa del acto de la expropiación. Pero no se va a tener en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos y ganancias hipotéticas. Eso está expresamente establecido en el artículo 10 de la ley. Bien, continuamos. La consigna 4 identifica en el presente caso en qué consiste la utilidad pública. Ustedes saben que toda expropiación debe tener como finalidad la utilidad pública. El fundamento radica en la función social que le da el constituyente a la propiedad privada, que si bien se encuentra protegida por la Constitución Nacional, en el artículo 14 y artículo 17, establece como excepción la expropiación por causa de utilidad pública. Pero para que ello suceda, debe ser declarada por ley y previamente indemnizada. En este caso, ¿cuál consideran ustedes que es la utilidad pública? El fin de urbanización y relocalización de los ciudadanos que no poseen una vivienda propia, dice. Creo yo. Exactamente. Así es. Bien. Es así como dice la compañera. Había a través de los medios, si no me equivoco, se podía observar que había mucha gente tomando terrenos, usurpando esos terrenos y había una necesidad habitacional por parte de esa gente. Y por otro lado, estaban estos terrenos de gran extensión que estaban sin ocupación en ese momento, sin ser utilizados. Entonces, para satisfacer, ¿no es cierto?, esa necesidad por parte de la población de los ciudadanos que no tenían dónde habitar, se procede a la expropiación por causa de utilidad pública. Pero la finalidad en concreto es la necesidad habitacional que existían en la provincia, en la ciudad. Bueno, seguimos. ¿Qué pasos debe seguir el proceso expropiatorio? Dice la pregunta número 5. ¿Alguien se acuerda que pueda explicar muy brevemente? Primero, ¿qué tenía que existir
para que se inicie. Primero tenemos que declarar la utilidad pública. ¿A través de qué? A través A de una través de ley. una ley formal. Exactamente, a través de bien. una ley formal, ya sea una ordenanza municipal, ya sea una ley de la legislatura provincial o una ley del Congreso de la Nación. Una vez vigente esta ley que declara la necesidad, la expropiación por causa de utilidad pública, ¿qué pasa después? Se debe convenir una indemnización entre el sujeto expropiante y el sujeto expropiado. Para ello se debe tener en cuenta, como dijimos recién, el valor objetivo del bien en ese momento y también los daños como consecuencia directa e inmediata de la expropiación. En esta etapa del proceso expropiatorio se pueden dar dos alternativas. Uno es que los sujetos que participan, es decir, el expropiante y expropiado, se pongan de acuerdo en cuanto al monto de la indemnización, en donde se produce un avenimiento, que es un acuerdo. Este acuerdo tiene que ser homologado por el juez, por la autoridad judicial, y una vez homologado, recién se va a proceder a hacer efectivo el proceso expropiatorio. Y en el caso de que no exista un avenimiento, la indemnización la va a fijar un juez. O sea, ya se pasa a una etapa judicial en donde el proceso va a ser sumario y la indemnización, el monto de la indemnización la va a fijar un juez. Ese es el proceso expropiatorio. ¿Les quedó claro? Sí, profe, yo tenía una pregunta con respecto a la indemnización. En este caso sería el Estado nacional, el provincial le tiene que indemnizar al nacional. Así es. Ah, bien. Exactamente. ¿Este proceso expropiatorio se aplica en todos los tipos de expropiación? ¿Tipo en el diferido, en todos? Sí, siempre tiene que haber una sentencia por parte del juez, ya sea si haya existido un avenimiento o no, siempre tiene que haber una sentencia. Vamos a ver ya en el segundo bien. caso que pasa a la inversa, pero igual hay una sentencia. Gracias, En la expropiación irregular, nada más que lo que cambia es el sujeto que pide la expropiación. Ok. Bueno, seguimos, consigna número 6, según, ya las 5, sí, las 6, según la Ley Nacional de Expropiación, indique quiénes pueden ser sujetos expropiantes y quiénes sujetos expropiados. Bueno, esa ya la dijimos, sujetos expropiantes tiene que ser sí o sí el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Los expropiados también pueden ser el Estado nacional, provincial o municipal, y además pueden ser personas físicas o jurídicas de carácter privado, que este último supuesto es lo que sucede generalmente. Los que se expropia son propietarios, ¿no es cierto?, son personas físicas de carácter privado. Bueno, ¿qué finalidad tiene el proceso de expropiación? Bueno, eso lo venimos repitiendo. Tiene que ser por causa de utilidad pública. ¿Y en qué parte de la ley se encuentra previsto esto? Que vimos la clase anterior. Artículo 1 de la ley 21.499. En este artículo, la ley establece qué es lo que se debe entender como utilidad pública. ¿Cuándo se entiende como utilidad pública? Cuando se procura la satisfacción del bien común, ya sea de naturaleza material o espiritual. En este caso, la satisfacción del bien común radica en la necesidad habitacional de numerosas familias que en ese momento se encontraban sin una vivienda digna. Profe, pues Sí. el artículo 1 de la ley 21.499. Artículo 1 de la ley 21.499, que es la ley de expropiación. Perfecto. Profe, le pregunto algo rápido nomás. Ayer Sí. yo vivo en Barranqueras y Sí.
entre España entre España y Castelli había toda una parte que era también propiedad del ejército. Y hubo una expropiación tipo con el objetivo justamente de la urbanización y relocalización de los ciudadanos, bla, bla, bla. Pero acá también hablaba de que tipo las viviendas tenían que ser sociales, tipo si supuestamente el Estado provincial le daba a las personas, estas personas no podían venderle a otros, en teoría, ¿o no? Si dice viviendas sociales, se supone que no tiene que vender, ¿o no? En el caso de las viviendas sociales, cuando se adjudican las viviendas, esas viviendas obviamente se van pagando de a poco. Hasta que no se pague la totalidad, el propietario, o sea, en realidad no sos propietario, es un dominio imperfecto. Jurídicamente se lo denomina así. Vos no podés disponer de esa casa, es decir, no la podés vender, solamente la podés utilizar para habitar. Eso es lo que pasa con las viviendas sociales. Si se descubre o se denuncia que el que está habitando le da un uso diferente, por ejemplo la alquila o la vende, se denuncia, hay organismos encargados de controlar que esto se lleve a cabo y puede ser que te saquen la vivienda. Claro. Bien, gracias, profe. Bueno, el segundo caso es Casa de Lucio Mansilla. Dice la propiedad conocida como la Casa Mansilla, una de las últimas obras maestras arquitectónicas ubicadas en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Este inmueble fue propiedad del escritor político, periodista y militar Lucio Victorio Mansilla, figura de indiscutida influencia en la vida política y militar argentina, que ocupa un lugar de indudable relevancia en la historia de la literatura nacional. También fue sede de la Escuela Normal de Maestras número 10 durante los años 1915 y 1982. Luego la residencia fue alquilada por el municipio para albergar a la Dirección de Capacitación Docentes hasta 1998, años en que los dueños pusieron en venta la casa. La propiedad, de estilo neorrenacentista italiano, fue construida en los años 1870 y 1880 y bajo la denominación Villa Esperanza. Fue utilizada como quinta de fin de semana y casa de verano por el escritor en 1892. Se trata de una residencia palaciega de líneas italianizantes con acceso por dos calles. El predio original dotaba a la construcción de un entorno paisajístico de gran belleza. Según cuenta el profesor Enrique Mayocchi, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Belgrano, el 5 de agosto de 1887, Mansilla compró a Nicanor de Lía la finca situada en calle 3 de febrero. Allí construyó la mansión que bautizó con el nombre de Villa Esperanza. Apremiado por las deudas, el 6 de septiembre de 1892, el escritor debió vender la propiedad a don Eliseo Basch, quien poco tiempo después también se desligó de ella. La situación de esta propiedad fue motivo de reunión de vecinos que buscaron protegerla de la demolición entre los años 1998 y 2000, año en que fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. A partir de allí, los propietarios comenzaron un camino administrativo que termina en la sentencia de la Corte para encontrar soluciones ante el deterioro de la propiedad, la imposibilidad de mantenerla y las restricciones impuestas por la ley que la incorporó al régimen de monumentos históricos. El camino hacia la expropiación, debido al estado de la propiedad y a la imposibilidad de poder hacer frente a su conservación, los titulares decidieron ponerla a la venta. Los vecinos interesados en la preservación de la propiedad, que ya estaba amenazada de ser demolida, se juntaron para conformar una comisión de defensa de la casona de Mansilla, y fue por acción de esa comisión que la mansión fue declarada sitio histórico por la legislatura porteña el 11 de agosto de 1999. Con posterioridad y atento a que aún con esa declaración la construcción podía ser demolida, por ley 25.317, publicada en octubre del año 2000, la casa es declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. A partir de entonces, los titulares del inmueble comenzaron diversas gestiones para alcanzar un acuerdo con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos, lugares
de monumentos y lugares históricos, organismo a quien correspondía su custodia y conservación, al haber sido sometida al régimen 12.665 el bien en cuestión, según se indicó precedentemente. Pese a la situación jurídica de la casa y la situación real por haber sido tomada en el año 2002, haber sufrido un incendio en el interior en el año 2004 y encontrarse en estado de abandono total, no hubo acción de la Comisión incurriendo en responsabilidad. En el camino por soluciones, tanto en el año 2008 como en el año 2010, se presentaron sendos proyectos de resolución y de ley en el Congreso Nacional a los fines de obtener la expropiación. La particularidad de la situación consistía en, por un lado, la imposibilidad de los titulares de poder hacerse cargo de la propiedad y su conservación, y por otro lado, la imposibilidad de desprenderse del inmueble, en virtud de estar bajo el régimen de la Comisión Nacional, conforme al artículo 4 de la Ley 12.665, que prescribe, bueno, que no, en realidad no, al ser declarado como un monumento histórico, no se podía, obviamente no se puede disponer de ese inmueble. El caso se presenta ante la justicia para solicitar la expropiación irregular del inmueble. ¿Alguien que lea la sentencia de la Corte? Ahí leo yo. Bueno, Luego de la primera instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal confirmó la sentencia, admitiendo la demanda de expropiación irregular promovida, y dispuso la expropiación del inmueble objeto de la acción y el pago de la suma de 8.100.000 pesos en concepto de indemnización, con más sus intereses y costas. El caso arriba a la Corte, quien analiza y decide respecto de si corresponde admitir la expropiación inversa según las circunstancias del caso y ante la falta de una ley que declare la utilidad pública del bien. Argumento sostenido por la demandada en base a la redacción del artículo 51 de la Ley de Expropiación. La postura que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación ha sostenido ante estos casos y sostiene en el presente fue considerar cumplidos los requisitos para que el particular solicite la expropiación inversa, siendo que la propia ley lo faculta, porque no está expresamente previsto el requisito de existencia de ley que declare la utilidad pública el bien en cuestión. Sin embargo, no se debe interpretar que en cualquier caso la declaración de monumento histórico artístico traiga aparejada por sí sola la obligación del Estado Nacional de expropiar cada cosa que se declare comprendida en su régimen. En el caso de la Corte analizó la situación particular que reviste el inmueble en litigio, tanto por su valor histórico como por su valor artístico, el conocimiento del estado de conservación de las partes intervinientes y las obligaciones respectivas, y destacó la trascendencia del patrimonio cultural de la nación, por el cual se preserva la memoria histórica de su pueblo y en consecuencia resulta un factor fundamental para conformar y consolidar su identidad. Consideró también el rol del Estado como garante del patrimonio cultural en virtud de las obligaciones adquiridas luego de la reforma constitucional de 1994, donde se plasmó en el artículo 41 del texto constitucional en el Estado que el Estado proveerá a la preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica y en virtud de la ratificación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, acordada por la UNESCO en 1972, aprobada por la Ley número 21.836. Así queda en evidencia que la expropiación resulta ser, en el caso, el único medio apto para garantizar el acabado cumplimiento de la manda contenida en el artículo 41 de la Constitución Nacional y las leyes. bien, perfecto. Entonces, tenemos que responder, de acuerdo al caso que leímos, ¿qué tipo de expropiación se plantea en el caso analizado? ¿Es una expropiación? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Puede ser que sea una expropiación irregular. Exacto. Bien.
es una expropiación irregular, es decir, o inversa también denominada. En este caso, el que insta la expropiación es el sujeto expropiado, por eso se dice irregular o inversa, a diferencia de la expropiación propiamente dicha, en donde que el que inicia el juicio de expropiación es el sujeto expropiante. En este caso, como había diversos obstáculos, no solamente legales, sino económicos, legales, porque al ser haber sido el inmueble declarado monumento histórico, no se puede realizar ningún acto de disposición sobre ese inmueble. Y segundo, era que acarreaba una serie de gastos de alto valor económico, entonces era imposible la refacción, la reparación de ese La inmueble. conservación. La conservación, exactamente. Y una comisión de vecinos solicita o se presenta pidiendo que se lleve a cabo esa expropiación ante la Cámara Contenciosa Administrativa. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta 1, se plantea una expropiación irregular o a la inversa. La consigna número 2 indique las principales diferencias entre expropiación regular y expropiación irregular o inversa. Bueno, más o menos les expliqué. En la expropiación regular, el que inicia el proceso de expropiación es el sujeto expropiante. En cambio, en la irregular, inicia el sujeto expropiado. En cuanto a Profe, sí, sería que el sujeto pasivo inicia el sujeto pasivo, sujeto sí, pasivo inicia el trámite de expropiación. exactamente. En la expropiación regular, el avenimiento, ¿no es cierto?, que es el acuerdo en cuanto a la indemnización que le debe pagar el sujeto expropiante al sujeto expropiado. O bien puede ser el establecimiento de la indemnización por vía judicial. En cambio, en la expropiación irregular, el procedimiento siempre es judicial. O sea, siempre se va a requerir una sentencia que ordene, ¿no es cierto?, que se haga efectivo esa expropiación. Es decir, en la expropiación irregular no hay el avenimiento que sí hay que sí puede haber en la expropiación regular. ¿Está? En el caso de cuáles son las causales para que proceda esta expropiación regular, bueno, son las establecidas en el artículo 51 de la ley 24.199. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los supuestos que los mencionamos en la clase anterior? ¿Cuándo procede la expropiación? El primer supuesto era cuando el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización. Exacto. El segundo era sí. Cuando Era la expropiación era parcial, profe, y impedía indisponible. o sea, impedía el uso. Entonces el sujeto pasivo pedía que justamente se expropie toda la propiedad. Exactamente. Bien. Y en este caso, ¿qué supuesto creen que sea? El segundo, el que El dijo Gabriel. segundo. Bien. Bueno, seguimos. No sé si había otra pregunta más. De acuerdo al artículo 51 de la ley, ¿en qué casos procede la acción de expropiación irregular? Bueno, son los casos que vimos recién. Cuarto, para iniciar el procedimiento de expropiación irregular, ¿es necesario que el particular interponga un reclamo administrativo previo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no?
¿Alguien tiene a mano la ley de expropiación? Yo tengo a mano la ley, pero no estoy En el segura, o artículo sea, 53 está la respuesta. artículo 53. El que accione por expropiación irregular está exento de la reclamación administrativa previa. Eso es lo que yo justamente estaba leyendo y no entendí. Bueno, en la expropiación irregular, como dijimos, una de las diferencias siempre es por vía judicial. En cambio, en la expropiación regular puede haber un acuerdo entre ambas partes, entre el sujeto expropiante y el sujeto expropiado. Por lo tanto, en la irregular, el que insta el procedimiento no le es exigible que acuda previamente a la reclamación administrativa. ¿Y por qué creen ustedes? Esto es sentido común. Si la administración no está actuando, sería inútil ir por vía administrativa porque la administración ya está omitiendo ese accionar. No está actuando ya la administración para efectivizar esa expropiación. Entonces, lo único que me queda es la vía judicial. Claro, es como que se agotaron los recursos administrativos. Exactamente. Si ya la administración no está actuando, voy por la vía judicial. Bueno, la pregunta 5. Al resolver el litigio, ¿qué derechos garantizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de la Casa Mansilla? Indique en cada supuesto quién es el titular del derecho. En realidad hace mención a dos cuestiones, a dos artículos. El artículo 17, que es la inviolabilidad de la propiedad, y el artículo 41, si no me equivoco. Esos son los dos fundamentos que da la Corte en el fallo, ¿no es cierto?, para resolver la expropiación. El artículo 17, que establece que la propiedad, la inviolabilidad de la propiedad, y que solamente el propietario puede ser privado de ella a través de una ley que establezca la expropiación por causa de utilidad pública y debe ser previamente indemnizada. Y el artículo 41 es lo que ustedes vieron en los derechos de tercera generación, que se refiere a que el Estado va a proveer todas las medidas necesarias para la preservación del patrimonio natural y cultural. En este caso es un patrimonio cultural, por la historia que tenía el inmueble, ¿no es cierto?, de haber sido declarado también un monumento histórico. Esas son las dos garantías que la Corte se basan para dictar el fallo. No es una cuestión importante esta, pero bueno, está como consigna. Lo importante acá es que ustedes de expropiación sepan el procedimiento de la expropiación regular y el procedimiento de la irregular. Mejor dicho, las diferencias que existen entre ambas. En qué supuesto se da la irregular, que es el artículo 51, que dijimos dos supuestos, en realidad la ley enuncia otro, un tercer supuesto, que es el que dijo la compañera en la clase anterior, pero los dos supuestos más comunes son lo que acabamos de ver. ¿Le quedó alguna duda, alguna consulta de expropiación? Profe, entonces siempre que un bien esté con algún litigio, por ejemplo, que sea una herencia, una casa, que esté en sucesión, por ejemplo, esa propiedad no va a poder ser expropiable, o sea, porque es ay, no me sale la palabra, que no se puede embargar, porque acá había un Inembargable, sí. No, en Eso. el caso de que un inmueble esté siendo objeto de un proceso judicial, cualquiera sea el tipo, no se puede, porque, por ejemplo, en el caso de la sucesión, que se realiza a través de un proceso sucesorio con la sentencia, recién se establece quién es el verdadero propietario. Mientras tanto, el propietario no existe.
porque el inmueble está sujeto a un proceso judicial. Ah, No, bien. eso obviamente que desde el vamos el inmueble tiene que estar, no tiene que ser objeto de ningún proceso judicial. Bien. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Si no, pasamos al otro trabajo. En la unidad 14 tenemos 2 trabajos, pero vamos a hacer uno nomás porque el trabajo 14B es un trabajo bastante integrador y vamos a dejar para la clase que viene para dar un repaso de lo que es derecho administrativo. Profe, ¿el jueves sería la última clase? El jueves la última clase de práctico, sí. Teoría ya no van a tener más. Bueno, ¿alguien puede leer el caso 14, sistemas de control? ¿La profe? Sí. Yo leo. Frente a la situación de emergencia producida por la pandemia COVID-19, el Ministerio de Educación efectúa el llamado a licitación para la adquisición de 1.000 computadoras que serán entregadas a los docentes a cargo de establecimientos educativos públicos de nivel primario, a fin de implementar la modalidad de clases mediante plataformas que permitan la interacción con el alumnado. Entre las postulantes se encuentran las empresas A, B, C y D, y resulta ganadora la oferta presentada por A. Sin embargo, los representantes de B impugnan el acto de adjudicación en tanto A no cumple con los requisitos establecidos en el pliego particular, ya que ha ofrecido una marca de fabricación extranjera, cuando expresamente se dejó establecido entre las condiciones particulares que debía ser de producción nacional. Por otra parte, D lo impugnan tanto el valor de cada equipo informático ofrecido, por su parte resultaba inferior al de las restantes concursantes, por lo cual entiende que su oferta era la más conveniente. Bien. Bueno, teniendo en cuenta la lectura del caso transcripto, responda. Pregunta número 1. ¿Considera que B tiene a su alcance algún medio de impugnación del acto de adjudicación? ¿Cuál? Y fundamente su respuesta. Bueno, antes de comenzar a responder estas preguntas, vamos a hacer un repaso de los diferentes recursos que ustedes vieron en la clase teórica. Ustedes saben que toda la actividad de la administración está sumamente controlada, ¿no es cierto?, a través de lo que se denomina la organización de contralor, que ya lo vieron, lo explicó y muy bien el doctor Varas. ¿De dónde surge esta organización de contralor? Bueno, de diferentes normas jurídicas que van a controlar, ¿no es cierto?, la actividad administrativa por parte del Estado. ¿De dónde surgen estas normas jurídicas? De la Constitución Nacional, de la Ley de Ministerios, la Ley de Administración Financiera, la Ley de Procedimiento Administrativo, el reglamento, el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo que regula todo lo concerniente a los recursos administrativos, que ya lo vamos a ir viendo. Dentro de la Constitución Nacional tenemos, por ejemplo, el artículo 1 en donde establece que el Estado argentino adopta para su gobierno el sistema representativo republicano y federal, lo cual quiere decir, o establece, mejor dicho, una división de poderes. Recuerden ustedes que lo venimos dando ya desde la primera parte de la materia, que si bien existe una independencia una independencia funcional entre los 3 poderes, esta independencia no es absoluta, sino que es relativa, porque habíamos visto en diversos supuestos en donde cada uno de los poderes controlaba el accionar del otro. Por ejemplo, en el caso del juicio político, que estaba a cargo el Congreso en cuanto a los miembros del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial. Veíamos también una participación del Poder Ejecutivo en la sanción de las leyes
que a su vez el Poder Ejecutivo podía vetar total o parcialmente las leyes. Bueno, estos son diferentes tipos de controles que ejercen en este caso los poderes entre sí. Luego tenemos otros sistemas de control que establece, por ejemplo, la Ley de Administración Financiera. Esta Ley de Administración Financiera la tienen que estudiar, obviamente, porque establecen dos órganos que son de suma importancia, que ya lo venimos dando en varias unidades. Establece dos organismos de control en cuanto a la actividad de la administración. Un organismo de control interno, que es la Sindicatura General de la Nación, que funciona dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Luego tenemos un sistema de control externo que estaba a cargo de ¿alguien recuerda cuál era el organismo encargado del control externo de la administración? La Auditoría General de la Nación. Exactamente, la Auditoría General de la Nación, que es competencia o que funciona dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Luego también la Ley de Administración Financiera establece la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que actúa prácticamente de manera conjunta con la Auditoría General de la Nación. Luego también tenemos el Defensor del Pueblo, que fue incorporado luego de la reforma del año 1994, establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, que es el encargado de la protección de los derechos humanos y también los derechos y garantías que se encuentran tutelados por la Constitución Nacional. ¿Qué otro organismo de control tiene la administración? Bueno, la que realizan los propios administrados. ¿Cómo realizan este control los administrados? Bueno, a través del procedimiento administrativo, que lo van a ejercer a través de recursos administrativos o bien a través de la acción contenciosa administrativa, que también lo venimos mencionando hace varias unidades. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos administrativos y la acción contenciosa administrativa? Bueno, es que los recursos es un remedio legal que tenemos todos los administrados, pero es frente a la administración. Es decir, yo voy a reclamar que se modifique, que se revise, que se deje sin efecto un acto administrativo. En cambio, en la acción contenciosa administrativa ya estamos hablando que existe un proceso judicial abierto, es decir, la cuestión ya se judicializó a través del fuero contencioso administrativo. ¿Entienden la diferencia cuando estamos hablando de recurso y cuando estamos hablando de acción contenciosa administrativa? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a pasar a los recursos administrativos, en donde el administrado va a buscar, ¿no es cierto?, como les dije, ya sea del órgano emisor del acto o del órgano superior, dependiendo qué recurso se trate, el control de la tutela, la revocación, la modificación o el saneamiento del acto impugnado. ¿Cuáles son esos recursos administrativos? Bueno, estos están regulados, como les dije, en el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es el decreto 1759. Es muy importante que lo tengan presente a este decreto y lo lean porque está todas las cuestiones de los recursos, requisitos, procedimientos, se encuentran expresamente establecidos en este decreto. Tenemos el recurso de reconsideración, que se encuentra establecido a partir del artículo 84 del decreto antes mencionado. ¿Contra qué va a proceder el recurso de reconsideración? Contra todo acto administrativo, ya sea definitivo
o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra aquellos actos administrativos interlocutorios. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otros. ¿Cuál es el órgano competente o ante quién se va a presentar este recurso? Bueno, la solución está dada por el artículo 86 de dicho decreto, en donde se va a presentar ante el órgano que emitió ese acto administrativo, y este órgano debe resolver, tiene un plazo de 30 días contados a partir de la presentación de la interposición del recurso. En el caso de que la administración no conteste dentro de este plazo, se tiene por denegado el recurso. ¿Cuál es la particularidad que presenta el recurso de reconsideración? Que trae en forma subsidiaria el recurso jerárquico, que ya lo vamos a ver en el siguiente recurso. ¿Por qué se dice que lleva en subsidio? Porque cuando un administrado presenta el recurso de reconsideración, si es denegado, ya sea en forma expresa o en forma tácita, automáticamente entra en funcionamiento el recurso jerárquico, es decir, se elevan las actuaciones para que el superior jerárquico de ese órgano administrativo resuelva, sin necesidad de que el administrado, al momento de presentar ese recurso, haya establecido en el escrito en forma expresa que presenta también en subsidio el recurso jerárquico. Es decir, que en este caso el recurso jerárquico es automático. ¿Entendieron más o menos en qué consiste el recurso de reconsideración? ¿Contra qué actos procede? ¿Contra actos definitivos, dijimos, o interlocutorios o de mero trámite? ¿Cuáles son los actos administrativos definitivos? Son aquellos que resuelven el fondo de una cuestión. Y los interlocutorios son aquellos actos de mero trámite. Supongamos que ustedes presentan un reclamo administrativo, se inicia el procedimiento administrativo y piden agregar al procedimiento administrativo pruebas. Y la administración le contesta que no le hace lugar, ¿no es cierto?, a incorporar nuevos elementos probatorios. Bueno, esos son actos de mero trámite, porque la decisión de la administración no resolvió el fondo de la cuestión, sino que solamente son actos que se dan dentro del proceso administrativo. Contra estos actos se puede plantear el recurso de reconsideración. El recurso jerárquico, que está previsto en el artículo 89 del decreto reglamentario, va a proceder contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. En este caso, en el caso del recurso jerárquico, si bien se va a plantear ante el órgano que dictó el acto impugnado, pero dentro del término de 15 días debe elevar, ¿no es cierto?, a la autoridad superior, es decir, al superior jerárquico para que resuelva. En el recurso jerárquico el que resuelve es el superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo. Y a su vez el plazo que tiene para resolver el recurso, el superior jerárquico, es de 30 días. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. ¿Cómo? No, se entendió. Bueno, y por último tenemos el recurso de alzada, que básicamente la diferencia del recurso de alzada con los dos anteriores es que los recursos de alzada se va a presentar cuando el acto administrativo emana de un ente autárquico, es decir, de un ente descentralizado de la administración central. En esos casos, contra estos actos, se presenta el recurso de alzada. Supongamos un acto emitido por SECHEP, por SAMEP, supongamos.
Estos son entes autárquicos, descentralizados, que poseen personería jurídica propia, y en el caso de que el acto sea dictado por estos entes, se plantea el recurso de alzada. ¿Y quién va a resolver el recurso de alzada? El ministerio, ¿no es cierto?, del cual dependa ese órgano. Esa es la diferencia con los dos anteriores. Que los dos anteriores procede contra actos administrativos de órganos desconcentrados, es decir, dentro del mismo órgano. Y otra cuestión que se debe tener en cuenta en el recurso de alzada, bueno, el recurso de alzada se encuentra regulado en el artículo 94, 95 y 96 del decreto. Otra cuestión que se debe aclarar en este recurso es que el administrado puede optar por iniciar el recurso administrativo o bien puede ir directamente por vía judicial a través de la acción contenciosa administrativa. En cambio, en los otros dos recursos, el administrado previamente debe plantear o el recurso de reconsideración o el recurso jerárquico, y recién luego puede ir, una vez que agotó la vía administrativa, puede ir a la vía judicial. Ah, o sea que el recurso de revocatorio y jerárquico sí o sí debemos de agotar la vía administrativa y el recurso de alzada no. El otro podemos adoptar cualquiera de las dos, sería. Exactamente. El recurso de alzada, el administrado puede ir directamente si quiere a la vía judicial a través del fuero contencioso administrativo. Ah, bien. Eso está expresamente en el artículo 95 del decreto. Bueno, entonces, en el caso que estamos analizando, considera que B tiene a su alcance algún medio de impugnación del acto de adjudicación, ¿cuál? Fundamente su respuesta. ¿El Ministerio de Educación es un ente autárquico, descentralizado o no? No. No, entonces ahí Desconcentrado, bro. Ya sacamos un recurso, que es el recurso de alzada. Entonces, ¿cuál recurso puede presentar? El de reconsideración, que va en subsidio con el jerárquico, o bien puede presentar el recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque es un acto definitivo, en este caso, del ministerio. ¿Entienden por qué procede sería estos dos recursos? ¿O no? Si no, volvemos a explicar. ¿Van de la mano siempre los dos o uno de los dos elegimos? Eso es lo que no entiendo. Si vos vas por el de reconsideración, ese sí va de la mano con el jerárquico, pero puede ser que vos presentes directamente el jerárquico, sin necesidad de previamente presentar el de reconsideración. Ah, bien. Pero si se presenta el de reconsideración, sí va en subsidio el jerárquico, en el caso de que te denieguen, obviamente. Claro. Denegatoria que puede ser expresa, o sea, la administración te puede contestar no al lugar, o bien guarda silencio, no te responde dentro del plazo de 30 días. En ese caso, se aplica subsidiariamente el recurso jerárquico, que resuelve el superior jerárquico a ese órgano. Y primero deben agotarse todos los recursos administrativos, profe, para poder ir al fuero contencioso administrativo. En ese caso sí. En ese caso sí, porque se trata de un ente descentralizado. Se trata de un ente desconcentrado. Desconcentrado. Sí. Exacto. Ya vamos a ver la clase que viene, que hay una excepción que establece la propia ley, que habilita al administrado
por más de que sea procedente alguno de estos dos recursos, habilita a ir directamente por la vía judicial, que es cuando supongamos que la actividad de la administración generó un daño o violó un derecho constitucional, ¿no es cierto? En ese caso ya habilita al administrado a ir directamente por la vía judicial. Pero ya vamos a ver la clase que viene para no mezclarlos. En principio, cuando proceden alguno de estos dos recursos, debe agotar la vía administrativa para luego ir a la vía judicial. En cambio, en el caso del recurso de alzada, puede ir directamente por la vía judicial. Bueno, seguimos. La segunda pregunta dice: si el conflicto llegara a instancia judicial, entiende que él, la titular del tribunal, en caso de que asistiera razón a B, podría determinar que resulta ganador de la licitación, o en su caso, si la oferta de D fuera la más conveniente, podría declararlo ganador. Supongamos que se agotó la vía administrativa y se va a la vía judicial. En el fuero contencioso administrativo, el juez puede resolver estableciendo quién es el ganador de la licitación, o solamente se puede limitar a controlar la validez del acto administrativo. ¿Tiene competencia el Poder Judicial para hacer una licitación? Yo creo que no. ¿Alguno piensa lo contrario? Bueno, la respuesta es correcta. Bien. No puede. Solamente a qué se tiene que limitar el juez: a controlar la validez o la invalidez del procedimiento administrativo. Es decir, si el procedimiento se cumplió bajo las disposiciones del ordenamiento jurídico. En este caso, aparentemente no se cumplió, por lo tanto, lo que podría hacer el Poder Judicial es impugnar ese proceso administrativo de licitación, y en todo caso podrá ordenar a la administración a realizarlo de nuevo. Pero el juez no puede decir se hizo mal y el ganador es D o el ganador es B. No es competencia del Poder Judicial. ¿Entendieron? ¿Alguna duda sobre eso? Sí, profe, se entiende. Bueno, pregunta 3 dice: ¿existe otro órgano que tenga a su cargo el control de la administración pública? ¿Cuál? Identifique la normativa aplicable. Esto les expliqué muy brevemente, pero les expliqué recién. ¿Cuáles son los organismos de control? La AGN. La AGN es uno. Y Bien. la SIGEM. La SIGEM. ¿Qué control realiza uno y qué control realiza el otro? La sindicatura. La Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, tiene un control interno. Exactamente, porque está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Y recordemos que el Poder Ejecutivo es el que lleva a cabo la función administrativa del Estado. Y el control externo está a cargo de la Auditoría General de la Nación, que funciona dentro de la órbita del Poder Legislativo. ¿Cuál es la normativa aplicable? ¿Cuál? Recién les había dicho. La ley 29.156 de Administración Financiera. Exactamente, la ley de administración financiera. Que esta ley es anterior, como les había dicho el doctor Varas, anterior a la reforma del 94. Si bien esta ley ya prevé estos dos organismos, luego de la reforma del 94, a la Auditoría General de la Nación se le dio, se la estableció, ¿no es cierto?, en el artículo 85, expresamente de la Constitución Nacional. Artículo 85 está establecida cuál es la función, ¿no es cierto?, de la Auditoría General de la Nación. Le dio jerarquía constitucional, ese era el término que no me salía.
Y después existen otros organismos de control que también fueron incorporados con la reforma del 94. ¿Recuerdan? El Defensor del Pueblo, artículo 86 de la Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal también es un organismo de control, ¿sí? ¿Y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas? Es exactamente también prevista por la Ley de Administración Financiera, que funciona junto o actúa junto con la Auditoría General. Bien la aclaración. El último dice en el suplemento que la licitación no es cuestionada y el Ministerio, al adquirir las computadoras, decide entregarlas a todas las provincias. Es en la que usted decide. ¿Considera que los docentes podrían impugnar esa decisión? En su caso, ¿cuál es su situación jurídica? ¿Interés simple, legítimo o derecho subjetivo? Fundamente su respuesta. ¿Qué consideran que tienen en ese caso los administrados destinatarios de estas computadoras, ¿no es cierto? ¿Tienen un interés simple, un interés legítimo o un derecho subjetivo? Para mí un interés simple. ¿Otro piensa lo contrario? ¿Tienen derecho a recibir las computadoras o no? Sí. Sí. Sí, tienen derecho. ¿Derecho subjetivo, dijo Gaby? Un interés simple, dijo el compañero. Ah, yo creo que es derecho subjetivo. ¿Alguien opina lo contrario? Yo pienso lo mismo. Derecho subjetivo. Bien, exactamente, porque existe una relación jurídica que habilita o que faculta a ese titular del derecho, en este caso los docentes, a exigir el cumplimiento. Sí, yo entendí cualquier cosa la pregunta, bro. No, La igual. verdad, la verdad me tiré para otro lado por eso. Es muy fino la diferencia, pero es un derecho subjetivo. Normalmente siempre el administrado se le va a vulnerar un derecho subjetivo. Ahora cuando hay a ver qué ejemplo les puedo dar. Un impuesto, supongamos, un impuesto de tasa y servicio que sea elevado, confiscatorio. En ese caso existiría ya un interés legítimo por parte del administrado. Pero cuando son cuestiones muy puntuales, como es el caso destinatario de una licitación, por ejemplo, ya está en juego un derecho subjetivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿y el interés simple? El interés simple o el interés va de la mano del interés colectivo dependiendo lo que se está lesionando. En el caso de un impuesto, está afectando, ¿no es cierto?, a un número indeterminado de personas. En el caso de que el acto administrativo afecte a alguien específico, en ese caso es el interés simple. Es muy difícil que se dé igual el interés simple. Generalmente es o el interés difuso o colectivo o el derecho subjetivo. Generalmente, les vuelvo a repetir, es derecho subjetivo. Y, profe, el interés legítimo también no podría ser en este caso porque, o sea, los docentes exigen que se cumpla, o sea, con las condiciones. También podría ser un interés legítimo porque, no sé, estamos en presencia de una adjudicación, adjudicación de una licitación en donde afecte a un a un número indeterminado de docentes. También podría ser un interés legítimo.
Ah, bueno, profe, gracias. Por eso les digo que la diferencia es muy simple, es muy fina. Pero si era el le examen salía más ya, profe. no, pero no se le va a preguntar cosas tan finas tampoco. En el caso se va a poder observar bien la diferencia. Profe, ¿el Pero examen va a ser así medio parecido como el primero? Sí, va a ser un caso práctico. Ya el tiempo ya lo voy a saber en la clase que viene, pero creo que va a ser el mismo tiempo. La única diferencia es que se van a hacer en forma separada. No vamos a rendir todos juntos como la vez pasada. profe, Cuando con yo ustedes. Sí, alguien iba. yo había visto en Franja que 10 minutos más